Hola, buenos días, padres. Hoy es la tarea de hacer 10 y tienen 3 números. Por ejemplo, 6 y 4. Si los contamos, vienen siendo 10. 10 más 8 vienen siendo 18. 6 más 4 más 8 es igual a 18, igual que 10 más 8. Otro ejemplo es 5 más 8 más 2. Sabemos que 8 más 2 es 10. Si no puedes hacerlo, puedes hacer 8 puntitos. Más 2, 8, 9, 10. 10 más 5 es igual a 15. También tenemos la página de atrás, donde hay círculos. Yo sé que no se mira muy bien por la tinta, pero tenemos lleno el cuadrado y si contamos cada punto vienen siendo 10. Pueden poner el número arriba, 10 más 4 más 4. Sabemos que 4 más 4 es 8. 8 más 10 es 18. Después de poner la respuesta tenemos que llenar los cuadrados y sabemos que si llenamos este rectángulo, pueden hacer puntos o los círculos, son 10. Entonces si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que es 10, necesitamos 18, entonces necesitamos 8 más. También pueden hacer círculos, rellenar el círculo, como le ayude. ¿Okay? Si su hijo necesita más espacio, lo puede hacer. ¿Okay? Puede repetir el video, puede regresar a donde usted lo necesite. Favor de no olvidarse. Niños, nombre, apellido y fecha. ¿Okay? Ahora les voy a dar unos segundos si quiere parar aquí o no. Voy a continuar en inglés. Okay, so we're making 10. We have 4 plus 5 plus 5. We know that 5 plus 5 equals 10. Now we know that is 10, but we still have to add this other number, which is 4 plus 10. Let's think 10 in our head. 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so the answer is 14. Now if you need to, you can do 10 and make 4 dots. That's what Miss Mesa did. She put 10, put 4 dots, and what I counted was the dots. So 10, 11, 12, 13, 14. Okay, same thing with these other ones. First we look for the numbers that equal 10, and then we add the other number. So 10 plus 8 equals 18. 8 plus 2 equals 10. Plus 5, 10 plus 5 equals 15. Okay, on the back side, we have 10 frames, and we know that when a 10 frame is full, it has 10. Okay, if we counted these, we know that's 4 plus 4. Now, if it helps you, you can put 10, the numbers at the top of each box. Now we know that 4 plus 4 is a double, which is 8. So instead you could say 8 plus 10. So 10 plus 8 equals 18. Okay, once you have your answer, you're supposed to fill in your 10 frames. Now we know we are going to fill in a complete 10 frame because it has 18. So we have 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. You may do a circle, you may shade it in, and please do not forget to put your first name and last name. Okay, any questions? Please let me know. Gracias.